Bueno, la primera pregunta es sobre todo, ¿qué es la presión arterial, Fernando? Bueno, ante todo, muchas gracias, Susana, por tu invitación. Quiero agradecerte para poder lograr estar en tu programa. Fundamentalmente, la hipertensión es una enfermedad que afecta a muchísima gente que no sabe durante muchos años que se enferma, y es una enfermedad crónica, muchas veces incapacitante, en donde la presión, ¿qué es la presión? Es la presión medida en la arteria. Es la presión que nosotros podemos realizar estudiando con un aparato muy simple, y es una presión arterial. Eso es lo que nosotros medimos. Y con respecto a que vos decías, hay mucha gente que está enferma y no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? ¿Porque no se mide la tensión arterial? Un poco es eso, sí, perfecto, pero en realidad muchas veces en salud o en distintas índoles de distinta farmacia, etcétera, que toman contacto con personas, no tienden a tener la costumbre de realizarse mínimamente un control o un testeo de su presión. Eso hace que muchísima gente desconozca que son hipertensos por muchos años y que solamente consultan cuando presentan síntomas, que precisamente ya en general es un poquito tarde. ¿Y esos síntomas de presión alta, cuáles serían? Los síntomas varían en infinidad. Yo te podría decir muchas, porque depende del estadio de la enfermedad, ¿tá? En general tenemos que definir la hipertensión como una enfermedad crónica, vascular, asociada a la arteria fundamentalmente, y que no se reconocen causas. O sea, el 99%, 95, 99% de esas causas que producen hipertensión se lo denomina esencial, porque no tiene una causa evidente, no es secundaria a una enfermedad. En cuanto a la pregunta en sí, en general, esa arteria, como todo elemento que tiende a estar bajo una presión habitual, constante, hace que la persona por ahí manifieste en forma temprana algunas veces, la mayoría no, dolores continuos de cabeza, malestares de visión, problemas con el tema de la micción de la orina, o sea, de ir a orinar en cuanto a cantidad y calidad de esa orina. Y hay cambios también que se pueden ser sugestivos en otros elementos, como mayormente a nivel de el corazón, que puede sufrir palpitaciones. Palpitaciones son cuando yo siento que el corazón me late y me late fuerte. Otra de las preguntas es, ¿está relacionado el colesterol con la presión arterial? Siempre están relacionados. En realidad la hipertensión es una enfermedad primaria, ¿tá? Es una enfermedad primaria y es un factor independiente. ¿Eso qué significa? Que per se es una enfermedad que tiende a tener unas muy pocas veces causa, por eso se lo llama esencial o idiopática, en muy poquito porcentaje es secundaria, y tiene que ver fundamentalmente con factores genéticos. De ahí que es la dificultad para poder determinar, ¿tá? Y con respecto, Y ¿qué es lo perdón, que...? Susana, el Sí. colesterol sí afecta porque está dentro del factor metabólico, dentro de esos elementos que te planteaban, por eso interrumpí, perdón, hay factores, en la hipertensión hay factores primarios, que son aquellos que no voy a poder cambiar, ¿tá? O no modificables. Uno no puede modificar el sexo, uno no puede, o sí desde afuera, pero genéticamente no se puede modificar, no puede modificar la edad, no puede modificar su genética de raza, que ya no se le dice más raza, pero bueno, hay elementos que uno no puede modificar, ¿se entiende? Y hay otros que sí son modificables. El colesterol es uno. Ah, está bien. Entonces, la siguiente pregunta es,
hipertensión primaria es la que no tiene una causa que uno sepa. Exactamente. Y hipertensión secundaria es secundaria a alguna enfermedad de base. ¿Qué enfermedades de base pueden dar presión arterial alta? Hay varias. En general, la más frecuente y la que en principio nosotros estudiamos es aquella enfermedad ligada al riñón. El riñón es un elemento muy importante en el desarrollo de la hipertensión secundaria porque hay varias enfermedades que son primarias del riñón, pero que se evidencian con presión alta, ¿va? Esas enfermedades pueden llegar a ser inflamaciones a nivel de la parte más pequeña que tiene el riñón, que se llama nefrona, ¿tá? Algunas se comportan como inflamaciones nefritis, y hay otras que tienen que ver con cuando el riñón no puede liberar la orina que produce, se estanca, se llama uronefrosis o hidronefrosis, es una causa secundaria. Tumores son otra causa secundaria, ¿tá? Y generalmente también hay otra que es bastante, digamos, buscada por nosotros y rara vez encontrada, que tiene que ver con un problemita a nivel de las arterias renales. Se esclerosan, aumentan su tamaño interno, eso hace que le llegue poca cantidad de sangre a través del bombeo que da el corazón y retroalimenta el corazón produciendo más presión, ¿tá? La famosa esclerosis o estenosis de arteria renal. Y ahora una pregunta más práctica. Cuando uno toma la presión arterial, ¿cómo se toma y qué significa el primer número? Si decimos, por ejemplo, 120/80 o 130/80, ¿qué momento se produce el 120? ¿En qué momento se produce el 80? Excelente la pregunta, porque eso tiene que ver fundamentalmente con técnica de la toma de presión, que en general es de mala, digamos, hay muchos vicios respecto a la toma de la presión. Por eso, periódicamente debe ser capacitado el personal que se dedica mayoritariamente a tomar la presión. Estamos hablando de enfermería, que es nuestra mano derecha, en el cual muchas veces esos vicios hacen que haya errores en la toma de la presión. En general, los errores más comunes es la insuflación rápida del manguito. Es el error más común. La insuflación rápida provoca que muchos de esos ruidos a los cuales hiciste referencia y son fundamentales para determinar la presión, se alteren, ¿tá? O colapsen la arteria en forma rápida y que después nos dan un mal registro. La técnica correcta es una insuflación lenta y paulatina a través del manguito, y uno va con el estetoscopio, con ese aparatito que tiene 2 guías y va a cada oído, lo conecta sin colocarlo dentro del manguito, sin colocar en el manguito del presurómetro, por fuera y cerca de la arteria. Uno lo que va haciendo es insuflando hasta que escucha los latidos en el estetoscopio. Cuando uno escucha los latidos en el estetoscopio a medida que va insuflando, es la presión mínima. Lo sigo insuflando hasta que los pierdo, los escuché, ahora no los escucho más. En general eso podría uno decir que se trata de tensión arterial máxima. Y siempre hablamos de 10 en 10, porque la gente está acostumbrada a decir 12/8, tengo 12/8. No existe el 12/8 en presión. La presión se maneja de 10 en 10. Sigo insuflando 30-40 milímetros de mercurio por encima del último ruido, y de ahí en más, cuando no escucho más, empiezo a bajar lentamente. Otro error que se comete en la práctica diaria es bajar lenta y paulatinamente de nuevo hasta que vuelvo a escuchar ese ruido. Ahí confirmo cuál es la presión máxima que tiene ese paciente y vuelvo a seguir insuflando hasta dejar de escuchar. Es al revés que cuando insuflo, ¿se entiende? Es al revés que cuando insuflo. Cuando insuflo de más, ¿tá? Cuando yo insuflo voy a escuchar primero la presión mínima, por último la presión máxima. Cuando desinflo, primero escucho la máxima y por último escucho la mínima. Y otra de las preguntas, ¿sirven los aparatos que vienen para tomar la presión en forma digital o son menos específicos que el que tiene el mercurio? En realidad,
Muy buena pregunta, porque en realidad otro error, otro vicio que se genera y demás, es que ninguno ha superado la exactitud del mercurio. La realidad es esa, aún hoy, en siglo XXI. La cuestión es que no importa con qué se tome, lo que sí hay que tener en claro que tanto el manómetro que utilizamos en el consultorio, que están acostumbrados los pacientes a ver, que es el que conectamos con el estetoscopio, hay que ir periódicamente haciéndole un chequeo para que esté calibrado, que generalmente eso se hace en 3 a 6 meses. El problema que tenemos con los otros manómetros, que son los digitales, los famosos digitales, es que en general uno tiene que pedir 2 cosas cuando va a la farmacia. ¿Tá? Uno, fundamental, es la validación del aparato. Eso es muy fácil de lograr. Uno se mete en internet, solicita validación, aparato o tensiómetro o presurómetro, y tiene una lista de aparatos validados por Europa y Estados Unidos que hacen que tengan una validación internacional para hacer el registro de la presión, ¿tá? Y que tienen calidad técnica. El aparato está validado, significa que está aceptado para tomar la presión en casa. Como lo hace todo el aparato, en general esos presurómetros son muy confiables. Son tanto o igual confiables por los errores y vicios que habíamos dicho de humanos que el que le tomo la presión yo en el consultorio. Y por último, esos aparatos son muy fiables, son muy fidedignos, siempre y cuando también periódicamente se le haga el service que necesita, ¿tá? Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con el doctor Andreatta, médico generalista, hablando sobre hipertensión arterial.